Sea lo que sea, date cuenta de que el factor principal en cualquier situación es tu estado interior. Así que hay bastantes personas que se están uniendo a nosotros desde otras partes del planeta. No sé dónde están. Creo que es por allí. Ahora, todos ustedes aquí, afortunadamente, han escapado del vórtice polar. Especialmente si son de lugares como Chicago. Estarán muy agradecidos de estar aquí. Sin embargo, si están en Chicago o en lugares similares, estén agradecidos de estar experimentando un fenómeno meteorológico único en la vida. Pero no olviden abrigarse lo suficiente cuando salgan. Sean agradecidos por lo que sea que estén experimentando en este momento. Y si no pueden ser agradecidos, al menos permitan que sea, porque ya es, ya que así es. Ahora, si hicieran esta pequeña cosa, parece muy pequeña y de hecho lo es, permitiendo que su experiencia de este momento sea tal como es, solo esta pequeña cosa eliminaría, bueno, ¿cómo ponerlo en términos porcentuales? Digamos que un 95% del sufrimiento de su vida. No sé sobre el resto, el 5%. Llegaremos a eso en algún momento. Eso ya eliminaría una parte gigantesca de la infelicidad en cualquiera de sus formas. La infelicidad es el término más genérico que se podría usar. El Buda lo llamó sufrimiento, y así, durante los próximos 6 meses, esta será obviamente una de las prácticas. No resistir internamente la experiencia de este momento. Ahora, por supuesto, muchas veces es posible que se olviden de esto, y está bien. En el momento en que te das cuenta de que lo olvidaste, vuelve a estar presente, y entonces puedes aceptar la experiencia de este momento como la infelicidad que está surgiendo en ti, porque olvidaste aceptar tu experiencia de este momento. Y entonces sientes que esta infelicidad surge en ti y dices, ¿de dónde viene eso? Oh, olvidé aceptar mi experiencia de este momento. Y entonces aceptas la infelicidad. Y lo extraño de la infelicidad es que cuando la aceptas completamente, no puedes sobrevivir mucho tiempo. No le gusta, en realidad, no puede coexistir con la aceptación. Entonces, surge lo extraño de que dices algo como, está bien, estoy infeliz, está bien, no me importa estar infeliz. Y entonces la infelicidad se va. ¿Qué está pasando? Eso no se supone que suceda. La infelicidad no puede sobrevivir por mucho tiempo con la aceptación. Incluso la aceptación de la infelicidad, no indulgir en la infelicidad, sino aceptarla. Ahora, la aceptación de la infelicidad presupone que hay una conciencia ahí que sabe que estás infeliz. Ahora, eso puede sonar como algo muy natural, pero no lo es, porque las personas más infelices, y aún hay millones de ellas, y por supuesto, tienen razones para estar infelices, sí, y no son necesariamente las personas que uno pensaría que tendrían las razones más poderosas para estar infelices. A menudo son aquellos de quienes pensarías que hay muchos millones que están peor que ellos, pero estos están más infelices que aquellos. A menudo es el caso. Entonces, la infelicidad es algo que, cuando se reconoce como infelicidad y se acepta, algo le sucede. Comienza a disolverse, pero las personas realmente infelices están tan identificadas con la infelicidad que es una combinación de ciertos pensamientos recurrentes en tu cabeza, una cierta narrativa que no es agradable, ya sea sobre mi vida, donde la narrativa dice, mi vida, oh, terrible cosa, mi vida, oh, ¿por qué todo salió tan mal? Tan mal, mal, y ahora no hay nada que pueda hacer. O si la narrativa es sobre otra persona. ¿Sabes lo que él hizo? ¿Lo que ella dijo e hizo? La narrativa puede ser sobre algo que aún no ha sucedido, y sigue, o algo que sucedió en el pasado distante, o no tan distante. Entonces, hay una narrativa, y luego hay emociones que son un reflejo de la narrativa. La narrativa son pensamientos, ciertos tipos de pensamientos, ciertos pensamientos que tienen una cierta frecuencia, y entonces eso despierta la frecuencia emocional, porque el cuerpo piensa que la narrativa en tu mente es la realidad. Esa es la realidad que estás experimentando. Entonces, el cuerpo reacciona con una emoción. Un simple ejemplo.
Por la noche, no puedes dormir porque estás extremadamente preocupado por lo que te va a suceder a ti, o a alguien cercano a ti, o incluso al mundo. Y todo suena muy crítico. Hay una crisis en tu cabeza, no afuera. Fuera de tu cabeza hay una almohada y una manta, o incluso algo grande y esponjoso y suave, una colcha, y no hay infelicidad ahí. Y si miras alrededor del dormitorio también, ¿dónde está la infelicidad? La planta está bien, no está infeliz. No, todo está sucediendo aquí dentro. Y entonces el cuerpo, dado que esa es la realidad crítica en la que habitas, hay una crisis en tu vida. El cuerpo no sabe la diferencia entre lo que realmente está sucediendo y lo que está sucediendo en tu cabeza. Lo que está sucediendo en tu cabeza se toma como la realidad absoluta. Y entonces experimentas la emoción que va con ese tipo de narrativa. Y entonces no hay conciencia. Y cuando estás atrapado en eso, ni siquiera sabes realmente que estás infeliz porque eres la infelicidad. La infelicidad se ha convertido en tu identidad. Entonces, cuando te conviertes en la infelicidad, ni siquiera sabes que o sufres. Usemos el término budista, sufrimiento. Cuando estás en este profundo sufrimiento, ni siquiera sabes que estás sufriendo porque el sufrimiento es una parte gigantesca y enorme de tu sentido del yo. Eres una entidad sufriente, y como todos los terapeutas saben, una vez que el paciente o el cliente o como sea, que llamen a las personas que vienen a ellos, según su escuela, llegan a un punto en el que hay una posibilidad de ir más allá de los patrones profundamente arraigados, los patrones inconscientes. Y entonces, hay una gran resistencia muy a menudo porque la persona tiene miedo de perder una parte muy importante de su identidad. Y a veces, es la parte más importante de su identidad. Si han vivido con un sentido infeliz del yo durante años, y tal vez incluso décadas, no quieren dejarlo ir. Y de nuevo, no lo saben conscientemente. Nunca dicen, no quiero dejarlo ir, pero si pudieran decirlo, eso significaría que ya hay cierta conciencia. Entonces, la falta de conciencia, la falta de presencia, ese es el estado no despertado en el que todavía, desafortunadamente, millones de humanos están atrapados. Pero en el momento en que reconoces tu estado interior, eso significa que hay una conciencia. Hay otra dimensión de la conciencia que ha emergido en ti, a través de ti, una dimensión más profunda de la conciencia, que no es el pensamiento condicionado. Entonces podemos llamarlo conciencia, o podemos llamarlo presencia. Puedes llamarlo la conciencia no condicionada. Y entonces surge el comienzo de la libertad, la posibilidad de libertad. Y es desde ahí que reconoces tus estados interiores a medida que surgen. Desde ahí reconoces tu infelicidad. Puedes sentir la infelicidad. Pero en el momento en que te vuelves consciente del sufrimiento o la infelicidad en ti, ya no la estás alimentando con tus pensamientos. Mientras no seas consciente, la estás alimentando en un círculo vicioso. La estás alimentando con tus pensamientos, con tu narrativa. Y estás atrapado en ese círculo vicioso. Tu narrativa crea más infelicidad. Tu infelicidad crea más pensamientos. Y estás atrapado en eso. Entonces, durante los próximos 6 meses, y con suerte, más allá porque es una forma mucho más agradable de vivir, haz de tu práctica ser consciente de tus estados interiores, lo que significa que no importa qué situación surja en tu vida, ya sean cosas pequeñas, grandes, situaciones difíciles, personas difíciles, desafíos, problemas, porque los próximos 6 meses no estarán libres de desafíos y problemas. Así que sea lo que sea, date cuenta de que el factor principal en cualquier situación es tu estado interior, porque eso determina cómo respondes. Así que no importa qué sea, tu responsabilidad principal es ser consciente de lo que sucede dentro de ti. Y eso significa que cualquier cosa que surja en tu vida debe ser utilizada en tu práctica para que no te vuelvas dependiente de lo que sucede externamente en tu vida. Entonces, tu estado interior gradualmente ya no está determinado, tal vez aún un poco, sí, pero no completamente determinado, por eventos externos, personas, situaciones y demás. Surge la libertad interior.
Eso es despertar. Entonces, hay una desidentificación del movimiento del pensamiento y de las emociones fluctuantes. Hay un paso atrás. No estás reprimiendo nada. Lo estás permitiendo. Pero solo puedes permitirlo porque hay una conciencia. Y esa conciencia eres tú en última instancia. Eso es lo que a veces llamo el yo profundo, a diferencia del yo superficial. Yo, significando no este ojo, pero ese ojo también es interesante. Es una analogía para la conciencia, el ojo de la conciencia. Pero ahora estamos hablando del pronombre. Yo, primero, está el yo superficial, que es la persona condicionada, la entidad que eres por un tiempo. Y está el yo profundo, que es la conciencia. Mi analogía habitual, que probablemente me hayas oído mencionar bastantes veces, es el océano. La superficie del océano, la ola o la ondulación, es el yo superficial. Y el océano, la profundidad del océano es el yo profundo. Y un humano despierto es una ondulación en la superficie del océano que hasta hace poco se había identificado completamente con su existencia de ondulación en la dimensión horizontal de la superficie del océano, mirando a cada otra ondulación como otra, no yo, es otra. Y siempre tienes que tener mucho cuidado con los demás. Y el ego en realidad prefiere que los demás sean lo más otros posible. Y entonces, la pequeña ondulación comienza a darse cuenta de que hay una profundidad en el momento en que deja de pensar en su existencia como ondulación. Y entonces, el pensamiento se calma y algo más permanece, algo más que es muy profundo. No tiene forma, es solo una presencia. Si no podemos llamarlo de otra manera, es una presencia. Me pregunto si tienes algún consejo sobre el anhelo del ego por algo. Por ejemplo, una experiencia que fue tan maravillosa que quiero repetirla. Podría incluso ser una experiencia espiritual. No es poco común que personas que han tenido experiencias profundas en la meditación hace 10 años intenten volver a esa experiencia. ¿En tu caso es una cosa en particular o es algo que sucede frecuentemente, pensar en una experiencia pasada? ¿O es algo que quieres mencionar o prefieres no decir qué es? Sí, claro, puedo ser abierto. Es pasar tiempo juntos con una persona en particular y es maravilloso. Y me doy cuenta de que el ego quiere más y nunca es suficiente. Y veo que es un poco insano. Y esa persona ya no está en tu vida. Sí, está en mi vida. Oh, pero ¿por qué no pasas tiempo? Porque me doy cuenta de que es otro ser humano y podría querer algo diferente. Y siento que no es saludable tener este deseo de estar con esa persona todo el tiempo. Me gustaría tener mi libertad también. Entonces estás en una relación con esa persona, pero no viven juntos. Sí, correcto. ¿Y quieres pasar más tiempo? Sí, pero él quiere tener su libertad, supongo. A veces es bueno conocer algunos detalles de la pregunta, porque pueden ser útiles. Los detalles son muy importantes a veces. Antes de responder tu pregunta, no sé si hay una respuesta, veremos. A veces la gente me envía manuscritos de cosas que han escrito, a menudo llamados mi vida, y a menudo leo cosas como, cuando tenía entre 6 y 10 años, pasé por las experiencias más horribles con mi padre, que tenía problemas con esto y aquello, y yo estaba totalmente, y todo es abstracto, y el lector no puede imaginar exactamente qué sucedió, excepto que nos dicen que fue horrible y no quieren entrar en detalles aquí. Pero si no entras en detalles, nadie lo va a leer. La gente quiere saber concretamente qué pasó realmente. De todos modos, es útil saber, porque entonces podemos relacionarnos verdaderamente con la pregunta. Lo importante es volverse más cómodo contigo mismo y pasar tiempo contigo mismo. Ahora, para volverte más cómodo con eso, tienes que profundizar más en ti mismo, donde lo que a veces llamo el yo profundo. No este yo, el primer persona singular, yo, el yo profundo a diferencia del yo superficial. El yo superficial es, por supuesto, la identidad egoica, las cosas que normalmente las personas refieren cuando usan la palabra yo. Se refieren a mí y a mi historia, a mis necesidades y a mis deseos, a mis ansiedades
y a mis ambiciones. Eso es yo. Pero yo llamo a eso el yo superficial, que está identificado con las formas y siente ciertas necesidades continuas. Y el yo superficial vive en un estado de incomodidad frecuente y en algunos casos permanente. En el mejor de los casos, incomodidad. No completamente satisfecho, excepto brevemente, justo después de una gran comida con 2 copas de vino. Pero, por supuesto, estás moviéndote hacia la inconsciencia, o después de tener sexo, tal vez por un tiempo, no más deseos. Y por supuesto, el movimiento del deseo está empezando de nuevo en el fondo, y 1 hora después, la incomodidad regresa. Freud escribió este libro. Lo leí hace 30 años, así que no recuerdo exactamente lo que dice, pero recuerdo el título. El malestar en la cultura es la traducción al inglés. El malestar, la incomodidad que subyace a la civilización. No recuerdo los detalles, pero creo que dice que una civilización necesita este malestar. Pero creo que se equivoca. La palabra original para malestar utilizada por Freud para aquellos que hablan alemán es das Unbehagen, traducido al inglés como unease. Así que hay un sentido casi continuo de incomodidad y dice, necesito descansar. Ni siquiera sabes lo que necesitas, pero hay una necesidad flotante. Y estos son todos síntomas del yo superficial. Y mientras vivas en el yo superficial, no puedes deshacerte de estos síntomas. Permanecerán. Entonces la práctica es exactamente por lo que estás aquí. Esta es la razón por la que has venido aquí. Has venido aquí para ir más allá, para trascender el yo superficial. Todavía estará ahí, pero ya no será la base de tu sentido de identidad. Así que te vuelves más quieto y la mente se calma. Y entonces comienzas al principio, tener pequeños destellos de presencia, de ti mismo como una presencia subyacente, conciencia. Te das cuenta de que eres consciente de la conciencia. Y al principio parece insignificante, está bien. Y la mente dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con esto? Así que tienes que darte un poco más de espacio, porque el espacio es exactamente lo que quieres, y permitirte ir más profundo. Y entonces, los pensamientos seguirán viniendo y dirán, piensa en otra cosa, piensa en lo que necesitas. Esto es lo que necesitas en un nivel más verdadero, pero no es tanto que lo necesites porque ya lo tienes, sino que necesitas ser consciente de que lo tienes. Necesitas ser consciente del yo profundo que ya está ahí. No necesitas traerlo o hacer penitencia o trabajar duro durante los próximos 25 años. Y luego, no, ya está ahí. Así que tienes que darte ese espacio donde vas hacia adentro. Lo que estamos haciendo aquí, quiero decir, al venir aquí, sí, lo estás haciendo porque te das cuenta de que la solución a tu problema llamado así está aquí. Lo que significa que todo se trata de ti. Se trata de volverte quieto, encontrar esa dimensión de quietud en ti, donde estás completamente alerta pero sin pensar. 5 segundos y luego un poco más. Ve a la naturaleza. Permite que la naturaleza te ayude. Mira el árbol. Permite que el árbol te enseñe quietud. Mira un árbol durante 2 minutos y notarás que el árbol existe rodeado de quietud y es muy quieto, ¿sí? Y entonces te sintonizas con eso. Mira el cielo, la amplitud. Tomo fotos del cielo todo el tiempo. Creo que trataron de mostrar algunas aquí antes. Tuvieron que recortarlas un poco, desafortunadamente. Pero la foto original muestra aún más amplitud porque me encanta la amplitud del cielo. Porque en el momento en que lo absorbes, te vuelves consciente de la amplitud en ti. En el momento en que miras la amplitud del cielo, no estás pensando. Solo estás absorbiendo todo. Y luego te vuelves consciente de la presencia que lo está absorbiendo. Eres eso. Y esta presencia, entonces, la sientes más y más fuertemente en ti. La presencia quieta. Y ese no es un lugar que necesite nada. Y ahí te vuelves. Estás en casa contigo mismo, en lugar de siempre tratar de llegar a casa porque ese es el estado del ego, por así decirlo.
Es, estoy tratando de llegar a casa, pero ¿dónde está mi hogar? Nunca sientes que este es el lugar donde pertenezco. Este es donde podrías pensar a veces que el lugar físico lo es, pero no lo es. Oh, es maravilloso. Esa es la palabra inglesa, y están tan estrechamente relacionadas. Así que la respuesta está en ti mismo. Cuanto más vivas desde el yo profundo, menos necesitarás al otro. Pero eso también significa que cuanto más profundamente puedes relacionarte con el otro, porque entonces puedes relacionarte con el otro no a través de tu necesidad, sino a través de tu vitalidad, a través de tu paz interior, y puedes compartir eso con el otro. Y entonces el otro querrá pasar más tiempo contigo porque es tan agradable estar cerca de alguien que no necesita nada. Y el otro se siente tan bien al estar contigo, pero esa no es la razón por la que lo haces. Esa no es la razón por la que vas allí. Pero entonces, las cosas que necesitas, o más precisamente, las cosas que piensas que necesitas, muchas de esas cosas, cuando te conectas con el yo profundo, te serán añadidas. Te serán añadidas. Ahora, ¿qué significa añadidas? Añadidas significa que ya no las necesitas y luego las obtienes. No las obtuviste cuando las necesitabas. Esta es la ironía del universo. El universo sonríe o Dios sonríe. Y cuando no lo necesitas, viene o Él viene. Cuando lo necesitas, se queda lejos o Él se queda lejos. Bueno, el ego dice, eso apesta. Otra historia. Lo que me pasó a mí en mis veintitantos años, cuando el ego estaba creciendo y creciendo y creciendo, y me estaba volviendo más y más infeliz. Si hubiera ido a un psíquico, y el psíquico me hubiera dicho, te convertirás en un gran maestro espiritual, el ego habría dicho, wow, esto es tan genial, maravilloso, seré un gran maestro espiritual. Habría estado muy emocionado, pero si hubiera sido un buen psíquico, habría añadido, pero tienes que morir primero. Tienes que morir al yo ilusorio. Y luego, sí, puede ser satisfactorio cuando seas un gran maestro espiritual, pero ni siquiera pensarás en ti mismo como un gran maestro espiritual. Y no lo considerarás como una satisfacción personal. Hay algo satisfactorio ahí, pero no como una satisfacción personal de hice algo. Y si el psíquico hubiera predicho eso, el ego habría dicho, no estoy seguro de si lo quiero más. Así que ese es el paradoja, lo añadido. Busca primero eso, encuéntralo, y luego las cosas que pensabas que necesitabas te serán añadidas. Y es milagroso cómo funciona eso. Así que es bueno. Toda la situación te ha traído aquí. Todo está perfectamente diseñado para provocar tu despertar. Esta habilidad de mirar las cosas, o escuchar las cosas con otros sentidos, olfato, gusto, tacto. Como la conciencia, en lugar de la mente interpretativa, practica eso en tu vida diaria. Es una práctica espiritual primordial. Si esa fuera tu única práctica espiritual, sería más que suficiente. Así que percepción inocente, que requiere conciencia, requiere una alerta en el trasfondo de tu percepción. Sin la alerta, el pensamiento siempre te dominará. La alerta mantiene el pensamiento a raya. Recuerda la historia que conté en Un Nuevo Mundo Ahora. Es una antigua historia zen, donde el discípulo y el maestro zen están caminando en un largo viaje por las montañas. Y luego se detienen para un pequeño picnic. Y luego el discípulo, que aún tiene problemas para entender de qué se trata el zen, solo ha estado allí durante 10 años, le pregunta al maestro, no lo entiendo del todo todavía. ¿Cómo entro en el zen? ¿Cómo entro en el estado de conciencia que es el zen? ¿Cómo lo hago? Y el maestro lo mira y le dice, ¿puedes escuchar el sonido de ese arroyo de montaña? Y el discípulo responde, no, no puedo escucharlo. El maestro le dice, solo trata de escuchar, ve si puedes escucharlo. Y este es el punto del maestro hacia el discípulo, para volverse más alerta. El maestro asocia la alerta con la percepción auditiva allí. Entonces, la alerta fluye hacia la percepción auditiva. Y cuando el maestro le dice que tiene que escuchar más atentamente para escuchar ese arroyo de montaña,
En ese momento, la alerta, la conciencia en el discípulo se eleva y él se queda en silencio. Y por supuesto, en ese mismo momento, mientras está en esa intensa escucha, ya no está pensando o tratando de entender de qué se trata el Zen. Simplemente está y luego puede escuchar en la distancia. Hay un pequeño arroyo de montaña que hace un sonido y de repente puede escucharlo. Y dice, sí, puedo escucharlo. Y el maestro dice, eso es, entra en el Zen desde ahí. Oh, este es un ejemplo práctico para mostrar, mediante un ejemplo práctico, lo que significa esa alerta. Jesús también habla de ello. Dijo, estén despiertos como si fueran... Da la parábola de un siervo esperando al maestro. No sabe cuándo vendrá el maestro. Puede llegar en silencio. Así que tienes que estar alerta. No te duermas. Estén alerta y esperen al maestro. Entonces, el siervo está sentado en esa casa. La puerta tal vez esté, en mi versión de la historia, el sonido está en el piso superior. Y el maestro podría entrar en cualquier momento. Y es bastante. El maestro es muy silencioso. Así que el siervo básicamente estaría en presencia continua. De lo contrario, podría perderse al maestro. De nuevo, es un ejemplo para mostrar cuál es ese estado de conciencia. De nuevo, usando la analogía al asociar la conciencia con la percepción auditiva. Puedes asociarla con otras percepciones también, o con todas las percepciones, o con ninguna percepción. Y no hay estrés ni tensión en esa alerta. No hay una voluntad detrás de ella. Eso no es. No puedes contener la respiración y hacerte estar más alerta. Todavía no puedo escuchar el arroyo de montaña. Tienes que... Es una alerta relajada. Eso es. A veces uso la expresión frecuencia vibratoria. Y hay una verdad detrás de eso. Si es o no científica, no me importa, por cierto. Puedo sentir cuando... porque también experimento fluctuaciones. Siempre hay una cierta alerta en el trasfondo, pero a veces hay un aumento en la alerta y a veces simplemente se desvanece. Está en el trasfondo, la conciencia, y luego la conciencia. La luz se atenúa, como un interruptor de atenuación, y luego sube. Aún está ahí, según la situación. Ahora, el llamado estado iluminado, que es el destino de cada ser humano alcanzar, aunque muchos no lo alcancen en esta vida, pero está bien. Eso significaría que hay una conciencia de fondo continua y continúa. Y muchos de ustedes ya lo tienen esporádicamente, y puede que algunos de ustedes ya lo tengan de manera continua en el fondo. Y la única razón por la que están aquí es porque es agradable. Pero no tiene sentido preguntar, oh, ¿cuándo será continuo para mí? Pregunta irrelevante. La única pregunta verdadera es, ¿está ahí ahora? Esa es la única pregunta relevante. Ahora. No es si estará allí en 10 minutos. ¿Quién sabe? ¿Estará allí la próxima semana cuando vuelva a casa? ¿Quién sabe? Pero cuando llegues a casa, es ahora. Así que la única pregunta relevante es, ¿estoy consciente ahora? Y si incluso recuerdas hacer esa pregunta, que es un poderoso indicador hacia la conciencia, muy fácilmente, puedes dar un paso desde la pregunta, que sigue siendo un pensamiento. Lo llamo un indicador. Ciertos pensamientos son indicadores que apuntan más allá del pensamiento, que dicen, ¿estoy consciente ahora? Es un poderoso indicador. Y después de eso, sí. Sí, eso puede llevarte inmediatamente a esa alerta, alerta elevada. ¿Estoy consciente ahora? Déjame verificar. Y esa verificación crea un aumento en la frecuencia vibratoria. Puedes sentir eso y puedes observarlo. Puedes aprender a observar en las personas. No es juzgar, es un simple hecho. Puedes mirar a una persona y hasta cierto punto puedes ver qué grado de conciencia hay. Hay muchos humanos que tal vez nunca han oído hablar de ninguna enseñanza espiritual, pero tienen algo de conciencia en su vida. No saben qué es, pero está ahí. Muy a menudo, no me gusta ser detenido y reconocido en la calle todo el tiempo, pero sucede mucho. Y cuando sucede, es encantador.
Así que es una paradoja. A veces trato de usar gafas de sol y una gorra de béisbol. Un incidente divertido. Estaba en un supermercado y llevaba gafas de sol oscuras y una gorra de béisbol. Y solo miraba los estantes y un hombre se acercó a mí y dijo: «Hola, Eckhart, ¿puedo estrechar tu mano? ¿La gente te reconoce mucho?». Ahora, estoy diciendo esto porque, no infrecuentemente, sé que en unos segundos miro a una persona. Unos segundos antes de que me reconozcan, yo la reconozco a ella. Nunca los he visto antes, pero los reconozco. Sé que hay una presencia bastante fuerte allí y luego sé: «Oh, esta persona». Y esto no es un pensamiento, es solo una realización. Esta persona me va a reconocer. Y la mayoría de las veces, tengo razón. Has apagado tu teléfono móvil, así que aquí. ¿Y qué hay de tu mente? No es tan fácil porque no es solo, bueno, es una voz en la cabeza. Pero a lo largo de los años y siglos y milenios, es más que solo una voz. Hay una especie de entidad. No es realmente última, pero parece lo suficientemente real cuando confundes quién eres con la entidad hablante y reactiva en la cabeza, energizada, amplificada por emociones, en un círculo vicioso. Las emociones son creadas por lo que sea que la entidad esté pensando, y la energía de la emoción amplifica aún más a la entidad, el ego, y la intensidad de eso varía de una persona a otra. De alguna manera, podríamos decir que la entidad es un aspecto del karma, lo que en el este se llama karma. Son patrones dentro de ti, patrones heredados dentro de ti, que confundes con quién eres. La conciencia se identifica con los patrones, y en algunos humanos es una entidad muy pesada, extremadamente dramática o enojada, muy pesada y triste, fácilmente perturbada, siempre buscando alguna lesión percibida o desprecio, siempre lista para saltar en su defensa. Incluso cuestionar el punto de vista de alguien porque te identificas con la mente, que es el ego, por lo que cualquier punto de vista está investido de un sentido de yo. El ego está en tu punto de vista que estás expresando sobre esto o aquello. Así que incluso alguien que cuestiona tu punto de vista puede llevar a medidas defensivas extremas o agresión, como puedes presenciar en todas partes en la televisión o en la vida diaria. No es posible una discusión pacífica con esa entidad, porque una discusión pacífica sobre algo implica que hay al menos un poco de desidentificación de ese ente mental. Hay al menos un poco de espacio en ti y en la otra persona. Pero lo principal es asegurarte de que haya espacio en ti cuando estás discutiendo algo. Y puedes ver si la otra persona ya se está molestando. Puedes ver por qué inmediatamente. Identificación con una posición mental, ego, la entidad se siente amenazada y te ladra de vuelta. Algunos perros también hacen eso. Pero igual que en los humanos, incluso los perros agresivos son solo agresivos debido a su pasado. Debajo de la agresividad en cada perro hay una bondad. Y debajo de la locura de la entidad egoica, también está la verdad de quién eres o de quién es esa otra persona. Así que, tu tarea, mientras estás confrontado con estas entidades, y lo estás todo el tiempo, tal vez incluso la tuya propia, aún toma el control de vez en cuando, es estar ahí como el observador o testigo de tu mente. Entonces, ya no estás bajo el control de la entidad egoica. Entonces, el ego es la mente no observada, completa falta de conciencia. En otras palabras, solo hay mente. Y ese es el estado que podríamos llamar, no exactamente, pero un estado de sueño, en el que sueñas tu vida, y luego las cosas suceden a tu alrededor, porque en la vida de cada persona, vienes a este mundo aquí y estás rodeado de cierta situación, cosas te suceden, reaccionas. La entidad reacciona sin ninguna conciencia, reacciona según su condicionamiento agresivo-defensivo. Entonces, está completamente a merced de lo que sucede a su alrededor y perpetúa su propio estado. Entonces, un evento que para alguien que está relativamente libre del ego, al menos en esa área particular de su vida, el mismo evento que le sucede a una persona,
es relativamente insignificante. Oh, él no respondió a mi correo electrónico. Para una persona eso es. Debe estar muy ocupado o tal vez ni siquiera lo leyó y así es. Y para la otra persona, se siente profundamente ofendido. Le escribí 3 veces. Nada. Ni siquiera se molestó en responderme. Y eso es el comienzo de la historia. Y se prolifera en ¿qué persona tan horrible es? Y luego encuentras otras cosas en las que enfocarte. Y así es como la entidad se fortalece, crece, se infla a sí misma mediante esta reactividad. Así que una cosa relativamente insignificante es, esta entidad personaliza todo lo que sucede. Tiene que ver conmigo. Están tratando de hacerme algo a mí. Él me está ignorando. ¿Cómo se atreve? Y así crece. El siguiente paso son los correos electrónicos enojados y las acusaciones o las llamadas telefónicas. Te atraparé. Así es como puede crecer. Estos son en formas más extremas, pero no son poco comunes. Entonces, no importa hasta qué punto crece, pero puedes ver el simple hecho de que alguien no respondió se convierte en algo terrible que me está sucediendo y se prolifera en una historia que puede ocupar una gran parte de tu vida. Y otra persona dice, oh, así es. Cuando el poder de la hora salió por primera vez, algunas personas me sugirieron que sería una buena idea enviarle una copia a Deepak Chopra, y lo hice porque tal vez lo leería y solo se publicaron 3,000 copias de la primera edición, que tuvieron que ser llevadas por correo a las librerías en una bolsa de plástico. Así que lo firmé para él y nada, como si hubiera desaparecido en el vacío. Ahora entiendo lo que pasa cuando la gente me envía libros, porque ahora sé por qué, porque no puedes ni siquiera leerlos todos. Es imposible. No puedes leer todos los manuscritos y libros, pero afortunadamente, esa entidad ya no estaba operando dentro de mí. Así que no hubo quejas de que Deepak no había respondido. Simplemente, no hubo respuesta. Bueno, así es. Debe estar ocupado. Tal vez lo leyó y no le gustó. Tal vez no lo leyó, quién sabe. En el momento en que interpreto algo, estoy proyectando. Así que es inútil interpretar algo. No tienes idea de por qué. Es simplemente así como es. Es la simple existencia del hecho. Y por supuesto, la verdad es que probablemente ni siquiera lo vio, porque recibe demasiados. Pero más tarde, cuando el poder de la hora ya estaba funcionando muy bien, él escribió una reseña, aunque ya no era necesaria, pero fue muy agradable. Pero si le hubiera enviado correos electrónicos enojados, todavía no he tenido noticias tuyas, después de 3 meses de enviarte 10 correos electrónicos y aún no has respondido, no creo que hubiera escrito una reseña. Entonces, tu reacción también determina lo que sucede a continuación. Si tu reacción es una reacción egoica, no es simplemente la reacción a algo que ha sucedido en el presente. También determina cómo se desarrollan los eventos a partir de ahora. Entonces, si la reacción egoica es agresiva, negativa, demandante, quejumbrosa, lo que sea que el ego haga para fortalecerse, para sentirse más fuerte, entonces eso crea un eco en el mundo exterior. Es como si estuvieras gritando un sonido particular. Lo gritas hacia el mundo y luego regresa como un eco. Entonces, lo que estás emitiendo, en tu reacción que se convierte en palabras y acciones, luego regresa a ti. La gente reacciona a tu reacción porque tal vez no están completamente iluminados, en cuyo caso no reaccionarían a tus reacciones, pero también tienen sus egos. Entonces, reaccionan a tu reacción y creas toda una cadena de reacciones. Y así es como se desarrolla y crece el drama. Y todo se toma como absolutamente real, y así es. No te das cuenta de que la entidad está creando toda la historia. Y todo lo que oyes de vuelta es el eco de tu propio condicionamiento, regresando a ti desde el mundo exterior. Y así, por supuesto, eso sirve como una poderosa confirmación de que tu interpretación inicial de los eventos era absolutamente correcta. Lo ves, su intención original era engañarme, hacerme daño, lo que sea. Y cuando lo enfrenté, se enojó porque yo tenía razón. Es tan intenso. Y si alguna vez has intentado discutir con la entidad egoica, con alguien,
puedes ver la inutilidad de ello. Es imposible. No puedes convencer a esta entidad egoica de su propia naturaleza ilusoria. No puedes. Solo la fortaleces. Discutir con el ego es bastante gracioso, en última instancia, pero es un intento absurdo en sí mismo. En su propio nivel, siempre ganará y te atraerá. Cuanto más discutes con el ego, ya estás atrapado en tus propios patrones mentales. Entonces, el karma, siendo un aspecto del karma, el karma es lo que sucede. Pero más importante aún, el karma es cómo reaccionas a lo que sucede. Porque eso es lo que perpetúa el condicionamiento y lo que crea lo que experimentas como tu vida y crea cómo reaccionan otras personas hacia ti, cómo experimentas las interacciones. Es increíble. Con tanta frecuencia observo la futilidad de la reacción egoica a la nada y lo infla como una gran burbuja de jabón, hablando de ello durante días y días, hasta que finalmente la realidad confirma. Tenías razón. Es una trampa bastante grande. Entonces, cuanto más densa es la entidad egoica en ti, más densa es porque la densidad, podríamos llamarla así, estoy hablando del ego. El aspecto emocional del ego es en gran parte el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es realmente el aspecto emocional de la entidad egoica, y la densidad del ego en ti varía de una persona a otra. Es probable que no haya nadie escuchando esto, aquí o allá. Este es el agujero de gusano de la cámara, a través del cual las palabras llegan a muchas personas al mismo tiempo. No solo a alguien, muchas más personas que están aquí sentadas, miles de personas al mismo tiempo. Pero no hay nadie aquí o al otro lado del agujero de gusano cuya ego sea extraordinariamente denso, o si lo son, no permanecerán aquí mucho tiempo o apagarán esta cosa en la pantalla. Esto es terrible. No hay nada que le guste menos al ego que escuchar sobre sí mismo. Así que no es tan probable que en ti haya una gran densidad del ego y del cuerpo del dolor. Pero todavía te encontrarás en tu vida diaria. Seguirás encontrando muchos humanos que manifiestan una densidad extrema de ego y cuerpo del dolor. Y por supuesto, esas personas crean sufrimiento para sí mismas y para otros. Ese es su propósito en la vida. Ahí es donde están en su viaje evolutivo. Están aquí como maestros espirituales. Están creando sufrimiento que eventualmente los despertará cuando se den cuenta de que el sufrimiento que experimentan es autogenerado. Pero eso podría llevar un tiempo antes de que se den cuenta de eso. Mientras tanto, podrían intentar crear sufrimiento para ti también, porque van de la mano. Y así se convierten en tus maestros, porque te obligan a una presencia más intensa o te arrastran a la inconsciencia egoica. Entonces, cuando te enfrentas a egos densos, un maestro espiritual en la India los llamó ego-heis, G, siendo un término de respeto. Así que los ego-heis están todavía por todas partes y están aquí para enseñarte más presencia. Claro que ellos no saben que eso es lo que están haciendo, pero dentro de la totalidad, eso es en última instancia lo que es su función en el viaje evolutivo de la humanidad. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.